Bueno, pois benvidas e benvidos a esta última palestra de Tempo da Psicoloxía, unha iniciativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e da Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, que nos vai permitir achegarnos esta tarde ao que xa podemos chamar a xeración COVID. Eu son analista, son xornalista e collo o temón que nesta edición levaron a compañeira Susana Rois e o compañeiro David Lombao. Hoxe, ademais, temos que dar os parabéns a todas as psicólogas e psicólogos, pois é o día do seu patrón, San Juan de Huarte, e tamén é o día de Rosalía de Castro, que desde aquí tamén a celebramos. A xeración COVID, medrar en tempos de pandemia, é o título desta charla que imos manter agora con Tamara Fernández, Valentín Escudero e Ricardo Fandiño. Son realidades moi distintas as dos nenos e nenas e as dos adolescentes. Por un lado, temos persoas que están a aprender nun mundo limitado no que os afectos tamén se poden ver coartados de alguma maneira, e por outro, persoas cunha necesidade imperiosa de socialización que comezan a dar pasos cara a un proxecto vital propio e que atopan agora aínda máis interrogantes sobre o seu futuro. Benvidos os tres, paso a facer unha brevísima presentación deles para que os coñezades e comezamos esta conversa. Tamara Fernández é graduada en Psicoloxía e alumna do Máster en Psicoloxía na especialidade de Psicoloxía da Intervención Social e Comunitaria na Universidade de Santiago de Compostela. Valentín Escudero é profesor de Psicoloxía na Universidade da Coruña, onde tamén está a dirixir un programa novo, do que despois nos falará. Dirixe a Unidade de Investigación e Intervención en Cuidado Familiar e tamén é director do Programa de Tratamento de Menores da Xunta. E Ricardo Fandiño é psicólogo clínico e presidente de ASEIA, a Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia. Benvidos os tres. Por comezar esta conversa por algún sitio, imos comezar por esa débeda pendente. Se cadra as crianzas foron as máis esquecidas polas autoridades no aluvión que tivemos todos coa COVID-19, e as adolescentes son dos colectivos que máis están a notar esas restriccións no seu día a día. A psicoloxía ten unha débeda pendente con elas e con eles, pero como abordar isto? Deixo aí a pregunta no aire. Quen quere comezar? Podo comezar eu. Adiante, Tamara. Eu non penso que sexa unha débeda por parte da psicoloxía, senón unha débeda por parte da sociedade en xeral, porque as restriccións que estamos a manter actualmente, polo xeral, están creadas e son destinadas a adultos. Non se teñen en conta as diferencias do desenvolvemento e das necesidades que podemos ter os nenos e as nenas, os adolescentes e a xuventude. Os principais núcleos de socialización durante a adultez ou durante a terceira idade son os núcleos familiares e as restriccións oriéntanse a manter esos núcleos de contacto. Sin embargo, durante a infancia ou durante a adolescencia e a xuventude, as principais relacións ou os principais núcleos de socialización dos menores son os iguais e as parellas. E na principal parte das restriccións que levamos, o sea, nas primeiras restriccións que tivemos no ano pasado, o confinamento máis estricto foi puramente coas familias. Foi pouco a pouco, coa descalada, foi cando comezamos a ter maior relación cos amigos, cos amigas e coas parellas. Sí que noto que nestas novas medidas estánse a ter en conta estas diferenzas que poden encarnar dificultades para a xuventude a hora de permitir ter nas partes máis estrictas quizás das restriccións, maior contacto coas parellas cando son no mesmo concello, ou agora que se permite unha maior mobilidade dentro das áreas sanitarias. Pero sí que considero que nese sentido se ten unha débeda a hora de teros en conta as nosas dificultades ou necesidades ou características diferenciais coa adultez a hora de xerar as medidas. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que hay una responsabilidad y que básicamente, como con todos los sectores un poco de la sociedad, hay que asumir, ¿no?, las diferencias, las necesidades. Y también creo que sí, que hubo un momento donde la infancia en general y después todo el ámbito así de la adolescencia, bueno, parecía que eran los de menos riesgo, que no... En fin, se tardó un poquito en ver... De hecho, en el primer confinamiento hubo un momento donde
donde sí se empezó a haber un clamor, sobre todo por los niños, ¿no? Que no pudieran, estaban los parques cerrados, todo, incluso en los ámbitos más abiertos. Y bueno, pues como todas estas experiencias tenemos que aprender de ello, ¿no? Yo sí creo que sobre todo en el ámbito así de preadolescentes, adolescentes, gente joven, también ha influido bastante el hecho de que ellos ya tenían ese otro nivel digital de socialización. Y entonces, bueno, pues se dio por hecho que ellos tenían más rápido y más fácil, ya tenían construido el recurso, ¿no? de la socialización en las redes sociales y el comunicarse y demás, ¿no? Pero bueno, obviamente sí, hay una responsabilidad con hacer las cosas bien ahora, ¿no? Yo también creo que tenemos que pensar un poco en lo que va a ocurrir ahora, en función de lo que se tarde en recuperar una normalización en todo lo que es social, ¿no? Yo, no sé, por sacar ya una cuestión igual debatible, yo la verdad es que tengo la sensación de que si en lo que es infancia y adolescencia, que si las cosas se reponen más o menos en el 2022, se empieza a recuperar una normalización, no va a haber muchas, digamos, secuelas, mucho daño directo por esta experiencia, ¿vale? Precisamente por todos los recursos digitales, por las redes sociales, aunque es verdad que se ha roto algo muy fundamental, ¿no? Hay una carencia muy, muy fundamental de todo el plano así afectivo, social, etcétera. Pero bueno, creo que sí me preocupa mucho más el daño de secuelas indirectas, es decir, lo que va a tener que ver con todos los cambios en la situación familiar, porque sí que la familia como sistema sí que yo creo que va a haber un momento de mucha dificultad de al menos un par de años o 3, y luego un gran duelo colectivo que también pues los menores lo van a vivirlo, ¿no? Pues esa es un pouco mi idea. Bueno, pois eu casi vou apelar un pouco a maior de inicio e cuestionar a idea. A mí me parece fundamental que pensemos na cuestión da estigmatización da mocidade. E incluso apelaría a cuestión da xeración COVID, que como lle chamamos a palestra de hoxe, porque estamos falando da pandemia, non? Esta xeración podría ser a xeración da diversidade sexual, por exemplo, podría ser a xeración do internet blockchain, podría ser a xeración da sensibilización polo cambio climático, vai a ser a xeración de moitas cousas. Entón, como lle chamemos as cousas tamén delimita as cousas, as determina, non? Penso que debemos intentar quitar un certo estigma sobre a mocidade. Eso por unha parte. Por outra parte, non podemos esquecer que antes de que empezara a pandemia, no Estado español había creo que un 40% de paro juvenil. E creo que máis dun 30%, un pouquiño por enriba do 30% de menores de 16 anos en risco de pobreza. É dicir, os problemas xa estaban aí. A pandemia o que viu é, de alguna maneira, a facer que se visibilizaran dunha maneira máis clara, porque o que fixo a pandemia foi tensionar todo o sistema, ou que está a facer a pandemia é tensionar todo o sistema. E entón, o que descubrimos é que nenos e adolescentes son moi vulnerables. Pola pandemia, polas condicións cas que os estábamos tratando socialmente, non? Respecto da psicoloxía en concreto, eu vos mencionaría dous ámbitos que me resultan cercanos. É evidente, eu onte escoitaba a compañeira Yolanda Carballeira que falaba da ratio,
de psicólogos especialistas en psicoloxía clínica no sistema de saúde mental público, bueno, se falamos de unidades de saúde mental infanto-juvenil, a ratio é ridícula. O era antes e agora o é máis aínda porque hai máis presión sobre o sistema. Se falamos, por exemplo, do número de profesionais da psicoloxía que traballamos ao redor do sistema de menores, do servizo de menores, tamén temos unha carencia de profesionais da psicoloxía. Xa tiñamos antes. Agora, realmente, o que ten pasado é que tensionamos moito o sistema e entón as carencias son moito máis grandes. Entón, nun contexto deste tipo, toda esta parte de estigmatización que se está facendo da poboación nova pareceme particularmente cruel e pareceme que os profesionais da psicoloxía temos que facer un esforzo especial en reivindicar esta xeración como precisamente a xeración protagonista do futuro, do cambio que está por vir. Son eles quenes o van facer. E apoialos nese cambio. Todos podemos ser, de alguna maneira, xeración COVID, non? Quero dicir, a todos nos afecta, a cada un... Todos somos unha xeración COVID. Bueno, estabas falando desa ratio da que falaba onte Yolanda. É certo que no eido da sanidade hai unha gran débeda pendente coa atención da saúde mental, pero nos centros de ensino, nas universidades, nos centros de formación profesional tampouco hai psicólogas e psicólogos. Sabemos que a USC está a traballar na posta en marcha dun servizo deste tipo para o seu alumnado. Levamos xa prácticamente un ano de pandemia, entón eu quería preguntarlle a Tamara, como estudante do máster de psicoloxía, como percibes ti a situación entre os teus compañeiros, que ademais son do campo, non? En xeral, non só entre os meus compañeiros do máster, senón entre todas as miñas amizades e xente moza que coñezo, unha sensación como de apatía, de frustración moi alta, porque non sentimos que estamos a estudar ou a formarnos e que o único que facemos ao longo do día é iso. Non temos actividades de ocio, non temos alternativas ao que é como o noso mundo laboral, e imos aplazando pois cada 2 semanas. A ver que pasa dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas, esas 2 semanas levan sendo xa máis dun ano, pois como que xa as esperanzas de volver á normalidade, pois nesas 2 semanas cada vez son máis menores e é un ambiente de apatía continuo. Sí que é certo que notamos moito cambio de cando temos clase a cando non temos clase, porque no meu máster, por exemplo, 20 persoas e podemos ter as clases presenciais. Entón, esas 5 horas que podemos ter ao día de presencialidade para nós dannos a ver, porque son pois as horas de socialización que temos e xa, aínda que non podamos ir aos bares, podamos pois reunirnos de outra forma, pois polo menos que esas 5 horas de presencialidade, ver xente, sair da casa, para nós son moitos. E sí que notamos ese cambio, sobre todo este mes, de telepresencialidade. Bueno, esa frustración que describes é algo tamén xeralizado, e esa sensación de que non hai un límite, non? Porque todos estamos ao final seguindo esas roldas de prensa na que nos informan das restricións que vai haber con certa esperanza, de alguna maneira, cada semana, pero eso non ten moito fin. Non sei, Ricardo e Valentín, esa frustración que é un pouco, de alguna maneira, endémica da mocidade moitas veces, porque está buscando facer un proxecto de vida, e eso sempre leva a certa frustración ao seu lado, pero agora é moito maior, non? Non sei que experiencias vos estades a atopar vos neste sentido. Nos estudios sobre o suicidio, tomando aquel traballo de Durkheim, Merton falaba da anomia, e falaba da diferencia que había entre os obxectivos, digamos, a conseguir socialmente, as expectativas sociais e os medios que tiñamos para conseguirlos. Digamos que
os obxectivos que temos que conseguir siguen sendo os mesmos para a xente moza, pero os medios que teñen para conseguir esos obxectivos non son os mesmos. O cal xenera moitísima frustración, moitísimo malestar, non? Eu o que vexo socialmente é moita preocupación polo adolescente transgresor, que ao fin e ao cabo a transgresión é unha característica propia da adolescencia e non tanta preocupación polo adolescente que se queda metido na súa habitación e non sale da habitación e se socializa únicamente a través de medios de internet, ¿no? Que, como decía antes Valentín, con toda razón, realmente teñen unha capacidade de inmersión digital tremenda e parece que non pasa nada, ¿no? Pero me parece que eso non nos está inquedando o suficiente e, sin embargo, facemos xeralización das conductas transgresoras que no fondo non están sendo tantas, ou eu non as percibo como tantas. Honestamente esperaba máis da transgresión dos adolescentes. Non está vendo tanta transgresión por parte da poboación adolescente precisamente pola existencia de Internet. O que hai é unha certa desesperanza e unha certa preocupación polo futuro que lles leva moitas veces a procesos de repliegue, ¿no? Eso é o que máis estamos vendo como demandas da mocidade. Mais eso que problemáticas de exceso de transgresión. Neste momento, Sí. ¿non? Tamén as cosas hai que velas un pouco no tempo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que de los 0 a los 23, 24, no sé, a los que tenga Tamara y uno más, es el sector de la población que considerando sus necesidades lo está haciendo mejor. Es decir, es que cualquier, en fin, a mí ya me queda lejos un poco mi propia adolescencia y esa edad, pero suelo estar rodeado de gente de esa edad, tanto por el trabajo que hacemos con ellos como por la parte docente, etcétera, y creo que lo están haciendo fenomenal. Es decir, como decía Ricardo, hasta a veces será esperable más ruptura, ¿no? El tema del tiempo a mí me parece fundamental. Es decir, es que el tiempo en estas situaciones, cuando es decir, de la situación de crisis a la situación de cronicidad hay un cambio en toda la sintomatología psicológica, toda la afectación de expectativas, etcétera. Por eso yo decía que yo creo que todo va a depender de eso. Si realmente estamos, porque hubo un momento en el verano pasado que se creó una expectativa de que de que habíamos conseguido pasar esa ola y ya eso era el final, ¿no? Y es verdad que había expertos, sobre todo expertos en temas así relacionados con la virología, pandemias y tal, que estaban diciendo no es el final, mucho menos. Pero es verdad que ahora esos expertos sí están diciendo que ahora hay una serie de factores que marcan una temporalidad de que puede ser 2021, 2022. Entonces yo no sé, es complicado hacer pronósticos, pero creo que, lo decía antes, creo que el daño en este sector, ¿no?, de mocedad, hay una capacidad de resiliencia muy fuerte y que no va a ser muy grande, pero siempre, como en todos los sectores, la gente que tenía un nivel de vulnerabilidad alta en cualquiera de los extremos, más internalizador, más externalizado en su comportamiento, claro, la vulnerabilidad es un poco como un recipiente y hay gente que lo lleva alta y que va bebiendo poco a poco para que no desborde. Y ahí pues sí que ahí viene la preocupación, ¿no? Y luego pues esto, ¿no? Yo creo que indirectamente también que hay una serie de fenómenos sociales que van a afectar, pues eso, en el momento en que se empieza a digerir la pérdida de unas 100.000 personas
sin eso que ya conocemos muy bien que es necesario, toda la ritualización de la pérdida, la despedida, junto con una situación económica posiblemente, en fin, que en el mejor de los casos va a ser otra vez una dificultad de volver. Y como ha dicho Ricardo, claro, si vemos la incidencia en los jóvenes del paro juvenil, etcétera, la situación es terrible. Y si vemos los pocos recursos para atender en salud mental a esa sección de población, que ya lo habéis comentado claramente, pues también esas son, digamos, las cosas a las que hay que estar mirando, ¿no? Para pasar un mañana, es decir, para allá, ¿no? Esa es mi idea. Yo si queréis, muy breve, nosotros, como hablamos un poco de la atención en la universidad, a mí en octubre, una iniciativa de la propia institución nos pidió a nuestra unidad, como llevamos programas de tipo clínico, etcétera, a una alternativa de apoyo, o sea, no una alternativa de atención estable y tal de la que hablabais, ¿no? Que algunas universidades tienen unos centros específicos, etcétera, y creamos un programa que se llama Afrontemos 21, y es una atención pues de torno a 6 sesiones, breve, orientada un poco a la situación de crisis y al colectivo en la universidad. Y entonces se hizo pública el día, me parece que fue el 2 de noviembre o algo así, por la mañana, salió en la web de la universidad y se hizo una circular por todos los correos institucionales y tal. Y entonces creo que era como a las 9:30, 10 menos cuarto, ¿vale? Yo tenía una consulta a las 10 y salía a las 11 y la compañera que lleva todo el tema de citas y que era la que estaba preparada para recoger pues, los correos, pues me dijo, no sé lo que está pasando aquí, porque, bueno, en 2 semanas teníamos como 89 solicitudes. Lo que a mí más me llamaba, ahora estamos en 146. Afortunadamente fue una intensidad muy fuerte y luego ha cogido un ritmo pues más esperable, ¿no? Pero claro, yo quedé un poco impresionado porque claro, esto es para toda la comunidad universitaria, pero el 90 y pico % muy alto son estudiantes, ¿vale? Entonces quedé un poco impresionado al pensar a las 10 de la mañana a un estudiante que le llega ese correo, que mira la web o que alguien en el móvil le dice y pone rápidamente una llamada, un correo, fue una sensación como de, ostras, qué necesidad hay, ¿no? Porque sí habíamos valorado que era una buena idea, sobre todo eso para generar un poco de apoyo y de puente y de valoración en relación con los servicios de salud mental, etcétera, ¿no? Pero que estar ahí, hacer una intervención un poco, que era un poco pues esta situación más puntual de este año en que estamos, ¿no? Valentín, seguro que as consultas do estudantado repítense moitas veces. Podes, xa que estamos falando do tema, comentarnos cales foron as que máis se deron, porque seguro que tamén nos está escoitando moita xente que lle virá ben percatarse de que ao final as necesidades son máis usuais, as necesidades que nos están xurdindo xurdennos a moitos máis do que parece, non? Sí, estamos hablando de una población joven universitaria, en cierta manera, pues lo más privilegiado dentro de todo ese sector. Y claro, yo en ese momento, esta un poco anécdota del impacto así tan grande, que yo pensé, si esto sigue así 2 días más, no vamos a poder. No, fue un poco el susto inicial. Claro, porque piensas, jolín, si a las 10 de la mañana están escribiendo, solicitando atención, un estudiante a las 10 de la mañana, pues hoy a las 2 de la madrugada va a ser una cosa que fue un poco así, ¿no? Los primeros días. Bueno, fundamentalmente hay una situación que ya hemos comentado, ¿no? Es decir, hay una la solicitud de ayuda es el bloqueo y la sensación de ansiedad y de irrealidad del aislamiento y de la artificialidad, incluso la gente que se maneja bien las redes sociales, que llega a un poco de saturación, ¿no? Entonces esa es la situación más fundamental, una ansiedad que empieza a ser un poco más allá de estar pasándolo mal unas semanas,
que ya empieza a bloquear pues, tu capacidad de presentar trabajos, de que ya no te concentras cuando hay una clase online, etcétera, y sensaciones ya un poco de otra sintomatología un poquito más fuerte, pues eso, ¿no? De sentir tristeza, de sentir aislamiento. Pero claro, hay un porcentaje como entre el 25 y 30% que lo que ha ocurrido es que llevaba una situación de dificultad emocional, de bloqueo, es decir, acontecimientos complicados que no habían sido atendidos o que no habían... Muchos nos cuentan que sí pensaron ir a salud mental, alguno tuvo alguna consulta, y entonces este estresor añadido ha desbordado. Y ese porcentaje es el que es más complicado, ¿no? El resto, pues bueno, pues sí está funcionando, necesitan esa ayuda y esa un poco, bueno, espacio de apoyo psicológico. Y eso es fundamentalmente. Y en ese porcentaje que tiene otras dificultades, muchas son de corte familiar, de dificultades personales, que están ahí a pesar de que es gente que con esas dificultades tiene la capacidad de haber hecho una selectividad, un bachiller, llegar a la universidad y estar haciendo... Porque además hemos tenido... el otro dato, para no monopolizar mucho el tiempo, ¿verdad? Que es muy poquito tiempo. Es decir, yo me esperaba que iba a haber muchos novatos, perdidos un poco en empezar la universidad, pero se sesga la solicitud de ayuda en la gente que está terminando. Cuarto, máster, doctorado, que está ya en la universidad, pero están mirando afuera. Y esto es donde más situación de demanda tenemos. Y todas las facultades, todas las disciplinas, quiero decir que tampoco es una cuestión de ese tipo. Pois, seguindo con estas experiencias que como profesionais vos estades a encontrar estas peticións de axuda, quería preguntarlle a Ricardo se nos podía comentar un pouco como está a ser a experiencia dese punto de apoio emocional, ese servicio de atención telefónica que desde a SEIA puxechedes a funcionar con adolescentes de entre 12 e 18 anos, verdade? E que tamén atende a persoas que son cuidadoras de nenas, de nenos. Non sei... Está a ser toda unha experiencia de moita aprendizaxe para nós, non? Tamén que as compañeiras falamos moito de que é un espacio privilexiado na medida en que nos permite tomar o pulo de cousas que están pasando que de outro xeito sería difícil saber, non? Foi mudando moito. Nos arrancamos un pouco co confinamento e xa vai alá un ano. E o tipo de demanda que nos vai chegando foi mudando. Pero sí que é certo, non? Que Valentín ponía o acento e é certo que o tipo de poboación, por exemplo, ca que el traballa unha poboación moi determinada, a nos tocounos un tipo de poboación digamos con factores de vulnerabilidade moito máis altos, non? En canto aos adolescentes, bueno, pois atopábanos con moitísimas dificultades ás veces para contactar con eles. Escribían un mail, por exemplo, dábamos por feito que iba a ser posible facer unha chamada ou unha videochamada e despois nos atopábamos con que non, con que había realmente unha quebra digital importante, non tiñan datos para facer unha videochamada ou os tiñan, pero non querían facela porque non tiñan un espacio propio dentro das súas casas onde manter un contacto con un mínimo de intimidade, non? Damos por feito moitas cousas nese sentido. Ou en canto aos coidadores, as familias, claro, no momento do confinamento máis estricto dun primeiro momento, a miña vivencia foi que se propuso con esta idea do distanciamento social, non? Se propuso unha volta á familia entendendo a familia permanentemente como un espacio de protección e non tendo en conta que a familia tamén pode ser un espacio de vulnerabilidade, un espacio de maltrato, e máis tendo en conta que a familia de hoxe, a familia contemporánea, desto Valentín sabe moito, é unha familia moito máis diversa do que era e moito máis inestable do que era. Non son as familias de hai 25 anos ou 30 anos, co cal moitísimo desbordamento
nas familias. Moitísimas dificultades para facerse cargo da vida cotiá cos pequenos na casa, non? As primeiras consultas iban un pouco na liña deste tipo de mecanismos reactivo-adaptativos que podían estar presentando os rapaces, ansiedades, medos, bueno, e intentar discriminar un pouco si eso era normal ou non o era, non? Facer un pouco cribado, non? Nese sentido. Pouco a pouco foi evolucionando e o que foi aparecendo moito foi alta conflictividade a nivel familiar, cada vez máis intensa, e últimamente que un fenómeno para min curioso porque non o esperaba, e o estábamos comentando antes, recibimos reiteradas chamadas de adolescentes menores de 16 anos que non queren ir a clase, se negan a ir a clase. E familias que non saben como para facer para que os fillos vayan a clase, non? Por eso decía antes que casi me preocupa máis este fenómeno que o fenómeno da transgresión. Me preocupa máis a problemática dos rapaces que non queren ir a clase e prefiren quedarse na casa que o fenómeno dos rapaces que están transgredindo. Me parece que é máis traballable, máis facilmente abordable esta segunda problemática do transgresor que, digamos, a que fai máis un repliegue e está desenvolvendo unha problemática máis internalizante. Claro que temos que falar un pouco do bo e do malo que teñen as pantallas, ao fin e ao cabo, non? Porque estamos camiñando cara a que todo se poida facer a distancia, online, de forma a través dunha pantalla, e aí hai un uso e abuso da tecnoloxía e das redes sociais. Non sei se estes adolescentes que manifestan que non queren ir a clase é por medo ou tamén porque xa están acostumados e lles funciona facelo todo a través da pantalla, non? Ata que punto iso tamén é unha cousa que no futuro lles vai condicionar, non? Bueno, o fenómeno dos hikikomori xaponeses o coñecemos dende hai xa década e pico, non? Estos rapaces que empezan a vivir na súa habitación e non salen xa para nada. É dicir, fan a vida na súa habitación. É que dadevos conta de que o que antes nos preocupaba moito antes do inicio da pandemia, que era a forza que tomou Internet como espacio de socialización prioritario, sobre todo para a poboación adolescente, despois o que fixemos foi, sin solución de continuidade, promovelo como medida sanitaria. Entonces, eu creo que aí xeramos socialmente unha confusión para os novos. Porque lles estamos propondo realmente a socialización a través de Internet. E a socialización estamos animando a que socialicen. Efectivamente. E a socialización a través de Internet, bueno, evidentemente ten os seus espacios de interese, non? Este, por exemplo, non sería posible este encontro hoxe sen Internet, non? Claro que un alivio, pero para os adolescentes, por exemplo, que se xogan moitísimo no eido da construción da identidade, do coñecemento do outro, do autocoñecemento, da sexualidade, un botellón, ademais de ser un botellón, é un espacio de desenvolvemento da identidade e da sexualidade. Unha pachanga de fútbol, ademais de ser unha pachanga de fútbol, é un sitio onde os corpos se tocan. Entón, eso Internet non o pode dar. Eso Internet non o pode dar. E aí sí que estamos nun cambio social importante e que temos que mirar con moitísima atención e o que temos que dedicarlle moitos recursos. Non sei, Tamara, a ti que experiencia tes, pero eu, por exemplo, estou incluso xa facendo vermús por videochamada, como estamos agora mesmo, non? Entón, entendo que os adolescentes
vayan normalizar moitísimo máis ca nós este tipo de accións. Eu non sei ata que punto se normalizarán. Eu penso que sí que estamos empregando moito as estrategias que nos ofrece internet para poder sobrevivir ou aguantar esta etapa, pero que non as imaginamos como unha nova forma de socializar. E, de feito, co que estabades comentando dos mozos que non queren ir ás clases, tamén deberíamos de ver o por que non queren ir ás clases. Se é precisamente porque as clases non foron un ambiente seguro para eles, por exemplo, ou se consideraban as clases como un castigo, pero que tiñan o reforzo de poder sair á rúa despois de ir ás clases ou de facer... Tamara, perdoa, escoítase ás veces o teu micro un pouco entrecortado, non sei se é cuestión de igual achegarte un pelín máis ou simplemente. Dicía que había que ver os motivos polos cales os mozos non queren ir ás clases, porque igual pode ser porque as clases xa non eran para eles un ámbito seguro, ou porque o consideraban como algo que tiñan que aturar para poder ter despois os reforzos de sair á rúa, de facer actividades cos seus amigos e demais, e que agora pois xa non lle topan sentido a ter que facer ese trámite para poder conseguir o que les queren. Ou porque poden considerar, ou eu ás veces tamén considero, que as clases telemáticas en ocasións poden ser máis proveitosas para nós do que poden ser algunhas clases presenciais. En xeral, eu prefiro a presencialidade e pareceme moito máis enriquecedora para nós. Pero sí que é certo que hai algunhas clases que o que é a mera lectura de diapositivas ou a mera exposición de contidos que despois vas a ter que reproducir por medio dun libro, pois podes facelo moito máis cómodo dentro da túa casa, mentre fais outras cousas de forma simultánea. Nese sentido tamén hai que preguntarlle aos mozos ou aos mozos por que non queren ir a clase, por que prefiren un tipo de presencialidade ou outra, e tamén facer algo de cara non só á pandemia, senón a posteriori, de como podemos facer que os nenos vayan ás clases non por obriga ou non porque é o que teñamos que facer, senón por atopalo, non sei, interesante e enriquecedor. Claro, porque... Sí, estoy de acuerdo. Sí, perdona, Valentín. Yo que estoy de acuerdo en que esto va a ser una parte importante es que va a ser un gran desafío después, porque, claro, es decir, eso, una clase que se pueda sustituir por un podcast de la clase, pues claro, habrá que darse cuenta de que la parte de socialización, interacción, la dinámica que tiene que haber en la enseñanza en general, pues tendrá que dar un salto, porque ya la gente ya ha experimentado que si eso está grabado, pues claro, puede empezar a decir, mira, para esto grabarlo en un sitio, te aseguro que ya me lo escucharé en el autobús o donde sea, ¿no? Claro, yo de todas maneras pregunto, y tanto con los adolescentes con los que trabajamos en clínica, como, bueno, los universitarios, sin duda, tú lo has dicho también al empezar esto, quieren ir a clase, quiero decir, estoy hablando un poco generalmente, ¿no? Quieren volver, cuando les preguntas por qué, pues es, bueno, por ver a los colegas, por hacer cosas, por ligar, por tal, y por la clase, bueno, algunos igual dicen, bueno, porque es que así es muy difícil, o los que están preocupados por la nota, dicen, es que de esta manera, no sé cómo va a ser. Entonces, bueno, una parte interesante es que ellos ahora están viendo también que las generaciones de sus padres y más mayores pues se han puesto un poco en el asunto digital, ¿no? Ya ahí sí que ha habido un crecimiento, ¿no? Y yo quería solo añadir una cosa antes para subrayar un poco lo que ha dicho Ricardo, ¿no? Nosotros del programa de tratamiento terapéutico de menores que están en el sistema de protección, esto sí que ha sido delicado en el sentido de que hablamos de menores para los que la familia no es el sitio más seguro, que es como un axioma, que cada uno la familia es como el sitio de confort y de seguridad emocional, y claro, hay una parte en fin, ese colectivo que han tenido situaciones de desprotección o están en situaciones de riesgo, sí que es otra, en fin, es casi otro, habría que dedicarle otra hora específica a eso, porque están en esa situación en la que la familia no es un sitio seguro, como ha dicho Ricardo, no es un sitio de vulnerabilidad. Es cierto que
nos hemos volcado todo el mundo, los terapeutas, los educadores, los menores que han estado en un acogimiento residencial o de otro tipo, sobre todo en el confinamiento y posteriormente, han dado también una lección de hacerlo bien. Pero claro, ahí sí que ha habido algunas situaciones de crisis y algunas situaciones delicadas, porque había menores que estaban con mucha supervisión para no tener que separarlos de una situación familiar que no funciona, ¿no? Y ahí sí que fue un momento delicado, yo creo que fue un momento delicado y en cierta manera un poco todavía lo es porque no se ha terminado de normalizar. Y a mí me preocupó mucho las situaciones de vulnerabilidad, porque yo estoy hablando de las que conocemos, tratamos y seguimos. Claro, Ricardo recibe situaciones nuevas y que haya un teléfono es muy importante, porque también en los servicios sociales hay una preocupación por no saber qué pasa dentro de algunas familias en las que no hay todavía una relación de trabajo con ellos. Y pasa con la violencia machista, pasa con situaciones opresivas, que el confinamiento es cerrar. Entonces esto sí que es algo que yo creo que se ha hecho mucho esfuerzo, pero también hemos aprendido que hay que tener muchísimo cuidado con situaciones de ese tipo. Recursos, moitos recursos, porque sí que é certo que se fixe un esforzo importante, pero tamén é certo que a sensación en moitos momentos era de non chegar. Sobre todo no momento do confinamento, non? Do confinamento máis estricto. Sí hubo unas pequeñitas, Ricardo, sí hubo un grupo también, cuando empezamos a trabajar online y con los smartphones, que también en familias muy modestas siempre hay un smartphone bueno. Es decir, suele haberlo, es curioso, pero el teléfono se ha convertido en una prioridad así de electrodoméstico importante. Yo a veces me preguntaba, ¿qué hubiera sido esto? O sea, ¿cómo se pasa por una pandemia si no hay todo esto? O sea, ¿cómo podía ser hace un siglo, lo que sea? No lo puedo imaginar, ¿no? Bueno, así murieron, pues yo qué sé, si aquí ha muerto muchísima gente, pero es difícil de imaginar. Entonces, sí había unas familias que curiosamente teníamos mucho temor, familias que ya estábamos trabajando con ellas, mucho temor a que fuera una cosa explosiva y que estuvieran funcionando bien, porque los estresores fundamentales externos estaban anulados, el adolescente no podía salir y bueno, y realmente era como familias, voy a decirlo así, de manera cariñosa, bastante caóticas, que en ese momento pues estaban funcionando un poco como con una especie de tregua mundial sobre cómo... Pero bueno, en general sí es una situación delicada que eso hizo ver que es importante poner recursos en eso. Claro, porque ademais o que temos que pensar é que o que xa sabemos é que o número de familias en situación de vulnerabilidade vai medrar. Eso xa o sabemos. Sí. E o que xa sabemos é que o número de adolescentes que van a ter dificultades para, xa sendo novos, incorporarse ao mercado laboral vai medrar. Eso xa o sabemos, xa o cantamos con elo. Co cal, deberíamos estar pondo esos recursos xa, deberíamos estar pensando nesa realidade xa. Hai moitas cousas que non sabemos, non? Pero esa sí que sabemos. Bueno, aí hai tamén que facer unha labor de concienciación da sociedade, non? Para que, digamos, force aos políticos, porque isto ao final depende de políticas e de recursos, non? Mellorar a situación e facer fronte ao que ven. E o que ven é moita incerteza. Que ferramentas dades habitualmente aos adolescentes para loitar un pouco contra ese medo e esa sensación de que isto non ten un fin próximo? Bueno, yo voy a ser muy breve. El problema de la incertidumbre es peor que la dificultad a veces en sí. Cuando una dificultad la ves, sabes dónde, es como el dolor, ¿no? El dolor, cuando no sabes si va a terminar, cuando no sabes por qué te duele,
se convierte en un sufrimiento muy grande. Cuando el dolor sabes que aguantas un poco, pero que si no, pues suele durarte media hora, tomas una pastilla. La incertidumbre, y claro, la incertidumbre de los adolescentes viven mucho el presente, entonces para un adolescente, pues 2 meses es un mundo, 2 meses es enorme, ¿entiendes? Entonces ahí es un poco ese trabajo con la proyección al futuro, con el presente y en general trabajar con sus propios recursos, porque tienen muchos recursos. Yo también, esa lucha que tenemos que hacer contra esta estigmatización, ¿no? El poder un poco ahora de las imágenes es muy grande. Ha habido imágenes de adolescentes positivas, pero la mayoría no en los medios, y entonces no es muy representativo. La más positiva está de hace, no sé, unos días, ¿no? Que se hizo viral un adolescente que ya fue a hablar con su abuela y se sentó allí en el descansillo al lado del ascensor, y su abuela... Bueno, pues a mí me encantó que también aparezca así, porque hay muchas experiencias de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que generar ¿no? hablar de esa parte, ¿no? Pero bueno, yo creo que con las herramientas, es la herramienta de trabajar con sus propios recursos y su sentido del presente, de la inmediatez. Entonces no podemos proponerles que dentro de 2 años, no, hay que trabajar y hay que poner recursos ahí sobre la mesa inmediatos. Es mi punto de vista. Eu perdone, pero non escoitei a pregunta porque desconectouse a internet. Pois eu falaba da incerteza, de que ferramentas se lle pode dar aos adolescentes para manexar a incerteza xeralizada e a sensación de que non se ve un fin próximo, non, da pandemia. Eu penso que en certa medida axudaría a establecer plazos quizás un pouco máis realistas cando se toman as medidas. Non decir, valorámoslo dentro de 2 semanas, volvémoslo a ver dentro de 2 semanas, dentro de 2 semanas haberá novos cambios, porque ao final esas 2 semanas é o que falábamos ao principio. É un ano. Se sabes que en 2 semanas non vas ter novas, pois di directamente dentro de 2 meses, ou di directamente dentro de 3 meses, de forma que non estemos agardando esas 2 semanas sabendo que van a solucionar esa incertidumbre que tes, pero que na verdade non o van a facer. Entón, estamos como adiando a incertidumbre que temos pois cada 2 semanas para continuar unha sensación de incertidumbre moito máis grande. Penso que se sabemos que imos estar nunha situación durante 3 meses, polo menos nos podemos organizar a nosa vida durante esos 3 meses e saber que é o que queremos facer ou como imos facer durante ese período nas condicións que temos. Se esas condicións van a ser reevaluadas de forma constante, é moito máis difícil organizar que é o que imos facer ou como imos facer. Aínda que quizás sexan máis negativas ou máis restrictas as condicións nas que teñamos que facer, polo menos partimos dun marco no que nos imos mover e podemos facer plans, aínda que os plans sexa estar o domingo na casa cos nosos pais facendo unhas cousas e o lunes cos nosos pais, pero vendo as clases. Para min daríame unha maior sensación de estabilidade, de control da situación e mentalmente axudaríame bastante. Sí, yo creo que la inmediatez, esa es importante. Lo que se puede hacer ahora y luego es que la incertidumbre, yo creo que empezó Ricardo por ahí por esta idea, es que el problema no es la incertidumbre de la pandemia que suma a una incertidumbre que estaba ahí ya muy sin resolver desde hace mucho tiempo. Entonces hay que ir ahora, ya no hay excusa, hay que ir a fondo porque ahora ya hay una certidumbre sobre algunas cosas que hay que afrontar, ¿no? Entonces hay que ponerse con ello, o sea, eso es lo fundamental. Eu creo que é fundamental e un dos acertos desta palestra para min é Tamara, porque me parece fundamental fomentar a participación social da xente nova, estar á escoita do que poidan decir e do que poidan aportar acerca dun mundo que está en transformación. Eu teño a sensación, ¿no?, de que dende o mundo adulto, vamos a chamarlle así, estamos nunha permanente vivencia retrotópica. Unha retrotopía é como unha utopía, pero hacia atrás.
Estamos permanentemente mirando cara atrás, añorando un mundo que non era tan maravilloso como todo eso, e que moi probablemente en moitos aspectos non volverá, porque os mundos mudan, non? E as cousas van cara adiante. Nesa idea, eu creo que deberíamos fomentar moito máis a participación social dos mozos. Cando, no momento do confinamento duro, nos rituais sociais dos balcóns, por exemplo, botábase moito de menos a xente nova. Os adolescentes non eran especialmente partícipes de eso. Era un ritual no que eles quedaban moi illados, moi apartados. E deberíamos preguntarnos por qué. O mellor porque, tal e como estábamos plantexándonos, ese ritual non era particularmente do seu interese, sino que eles terían interese en desenvolver ese ritual pois de outro xeito, non? Digamos que o están facendo ben porque están facendo o que lles estamos pedindo que fagan. Pero a gran pregunta é que é o que queren facer eles, que é o que queren facer eles con este mundo que está en construción e que é o seu. Que nós, bueno, xa vamos un pouco de pasada, non? Non quero decir que non teñamos cosas que decir, que temos cosas que decir e moi importantes tamén. E temos moito que debatir e que discutir con eles e moito que levarlles a contraria a mocidade, que esa tensión xeracional é moi valiosa, pero a condición de que os escoitemos moito máis. Non se lles está dando suficiente participación. E creo que eso lles permitiría a eles vivir a incertidume con moita máis ilusión. A ilusión dun futuro. Eu penso que iso tamén vai en relación co que dicían na charla do LUMS, Susana Rois, de que as decisións das persoas maiores que atiñen as vidas das persoas maiores estánlle sendo dadas, e o mesmo pasa con nós. É a poboación adulta a que establece as medidas, a que establece as normas, e a que a fin e ao cabo está marcando como funcionan as cousas, non só na pandemia, senón de forma xeral. É por iso que estamos facendo unha mesa de excepción para as persoas mozas e outro para que son as persoas máis maiores. Pero sí que é certo que, ainda que tamén tivamos participar, igual o facemos de distinto modo. Igual as persoas saen as ventanas ás 8 da tarde durante a parte máis dura da pandemia e os adolescentes facen polas redes sociais, non o sei. Pero que os modos de participación Perdemos que un teñen pouco, Tamara, perdoa. a internet, perdón. Claro, Tamara, pero iso que estás dicindo é moi importante, pero si se move a nivel de dous niveles paralelos, é dicir, esa parte na que o mellor os adolescentes están facendo quedadas a nivel de redes sociais, esa parte é moi importante visibilizala socialmente, porque é moi importante que forme parte do ritual social, que non quede únicamente como algo aparte, sino que haxa un recoñecemento da mocidade noutro sentido, non? Nun sentido de participación. Bueno, eu estou moito ca cuestión do estigma, pero que me parece central. Recollendo dúas ideas, a imaxe certamente negativa en moitas ocasións da mocidade, como comentaba Valentín, nos medios de comunicación, e esa necesidade de que non se lles infantilice aínda máis, non? Sino que se lles empodere, de alguna maneira, e se lles faga ver que as súas opinións son importantes e son escoitadas, non? Quería preguntarlle a Tamara por ese proceso de culpabilización da mocidade, por un lado externo, como comentabades, e por outro interno tamén, porque pode chegar a ver ou pode chegar a xerarse unha autoculpabilización nestes momentos, non? Sí, a ver, as persoas mozas temos unha taxa moito menor de contagio de sintomatoloxía máis perigosa e de defuncións co resto da poboación. Entón, é certo que somos os que menos temos que perder en termos de saúde, pero sí que temos moito que perder en termos de saúde mental, en termos económicos, en termos relacionais, e por iso probablemente pode ser que as mensaxes vayan dirixidas a nós a hora de cumprir as restriccións, porque teóricamente considérase que como non temos que perder saúde, non temos nada que perder e podemos arriscarnos moito máis, expoñernos moito máis ao virus. Pero sí que se están realizando campañas moi agresivas
de cara a asignar como a responsabilidade do control do virus ás persoas mozas, e concretamente que vayamos ou non vayamos de festa, porque parece que cando tes 20 anos o único que faz é ir de festa de luns a domingo. Campañas do tipo esta ronda de chupitos mata a tu abuelo ou a próxima festa invita a teu pai, pareceme demasiado agresivas porque na que non vayas de festa o mellor o que decides facer é ir tomar un café cos teus amigos, algo que está permitido e que fas cumprindo as medidas de seguridade máis estrictas que podes, e ao final ti nesa reunión contaxiaste e contaxias os teus pais e podes sentir a culpa de contaxiar os teus pais por facer algo que na verdade podías facer e facías nas mellores condicións posibles. E tes esa culpa aí, ou polo menos o remordemento de ese non fixera isto, ese non fago isto por evitar o contagio dos meus pais ou dos meus avós. É certo que sí, que poden haber conductas de risco, igual que hai en todos os sectores de idade, porque hai persoas maiores que non levan a mascarilla, hai adultos que se reúnen nas ceas de Nadal ou que se reúnen nos seus domicilios porque así o queren, pero as mensaxes van dirixidas especialmente á xuventude a que controlemos o que estamos facendo porque somos nós os que estamos poñendo en risco as vidas dos nosos pais. Ese proceso de culpabilización que se fai para nós vai acompañado dun propio que xa temos nós, porque eu, por exemplo, teño que decidir se nos fin de semana vou para o meu fogar ou se quedo en Santiago, porque recoméndaseme que quede en Santiago porque expoño menos aos meus pais e a miña avoa, pero sí que é certo que a mesma vez a mensaxe que chega por parte dos meus pais e da miña avoa é ven para casa. O sea, nin te plantees quedar en Santiago, ven para aquí. Entón, teño que escoller que culpa prefiro sentir. O sea, culpa por poder transmitir o virus ou ir para a miña casa ou o de ter aí a imaxe abo dos meus pais dicíndome estás deixándonos de lado e tens que vir para aquí, como non vas vir esta fin de semana, nos aceptamos ese risco. E quizáis tamén as mensaxes que se realizan por parte da Xunta de cara aos universitarios de que non vayamos de volta para casa, tamén deberían ir enfocadas aos nosos pais decidelles que queden nas cidades universitarias, promover que eles queden aí. Pareceme que está que o que é a culpa e a culpabilización vai ter secuelas importantes, especialmente nas persoas que estén perdendo familiares, e que pudiesen contaxiar eles o virus aos seus familiares, porque ao fin e ao cabo se xa ti podes sentirte mal e nas mensaxes que estás recibindo estás contaxiando ti a túa familia, penso que a pegada psicolóxica pode ser moito maior. Bueno, eu de facto coincido co que acabas de dicir e creo que hai unha mala comunicación por parte das administracións da forma na que se comunican as medidas e da forma na que se están a dirixir á mocidade. Penso que iso é algo compartido por todos os que estades traballando con nenos, nenas e adolescentes, non? Pero bueno, isto é algo do que se supón que aprenderán de aquí a algún tempo. Se me permitides, imos comezar coas preguntas, porque temos bastantes preguntas xa por aquí. Vou comezar cunha pregunta que vos fai Adrián, que di así: ¿es la transgresión juvenil una actitud crítica o una forma limitada de pensamiento abstracto? Non sei que lle quere contestar. A transgresión na adolescencia é normal. É dicir, é unha dos funcionamentos prototípicos da adolescencia. Outra cousa é a intensidade desa transgresión, o sentido desa transgresión, pero o adolescente nese proceso de medrar, digamos que a adolescencia en teoría é unha etapa de tránsito, digo en teoría, que nos leva da infancia a unha suposta adultez e a unha suposta autonomía. E dentro dese proceso, transgredir, ¿no? Digamos, saltar as normas que plantexan os adultos forma parte da normalidade. É moito máis normal a transgresión nos adolescentes que a transgresión nos adultos. Tamara facía referencia a que falamos moito da transgresión dos adolescentes, pero bueno, aquí as normas, os adultos tamén as transgreden permanentemente, non? Ela puso varios exemplos. Entón, eu creo que é normal. A mí me parece que se lle está dando excesiva importancia, que se está hipertrofiando a visión
da transgresión que se está dando nos adolescentes. Me parece que se está hipertrofiando. Si pode ser unha forma de protesta, bueno, nun determinado momento sí, ou unha maneira de visibilizar tamén un malestar, ¿no? Pero tamén pode ser algo como propio de un proceso dunha adolescencia normal. Bueno, pois teño por aquí outra pregunta de Olegaria, que comenta que la realidad nos demostró en el alumnado de cuarto de la ESO y de bachillerato un significativo cambio de expectativas respecto a su futuro académico, enfocando su formación a estudios con una proyección laboral más directa, FP, en función de los factores familiares que provocó la COVID, una pérdida de empleo de los progenitores, separaciones, fallecimiento de algún progenitor y su futuro ya lo han tenido que cambiar, ¿no? Nos hace esta reflexión, no sé si... Sí, yo creo que eso se va a notar además de manera más evidente, pero sí, hay un sector muy grande de la población donde, en fin, los menores y, bueno, se van a ver, sobre todo adolescentes y jóvenes, se van a ver afectados, no directamente por lo que les haya supuesto esto, insisto, si tiene la duración que ahora más o menos sí parece que podemos vislumbrar, ¿no? Pero sí por todo el efecto económico y efecto de pérdidas y una transformación. Sí, el daño va a aparecer después, lo mismo que el daño en las personas que han estado en una situación de estrés muy alta, por ejemplo, los sanitarios, etcétera. Esto no suele aparecer inmediatamente, ¿vale? Es como... En la crisis hay una parte de adrenalina, de respuesta y tal, pero después viene incluso durante varios años posteriormente, ¿no? Entonces yo creo que sí que ahí habrá un cambio. Bueno, también dependerá un poco de lo que haga la sociedad, ¿no? De la capacidad de reponer y de reparar un poco esas carencias. Bueno, temos outra pregunta de María Jesús Lago Vilaboa que di que en España o 61% das familias máis adiñeiradas dispoñen de 3 ou 4 equipos na casa fronte ao 44% das máis vulnerables que só dispoñen dun ou ningún, nin de señal wifi, un 23%. Viu a pandemia a visibilizar a situación non só de fenda digital, senón académica? ¿Se establecieron medidas a nivel educativo para estreitar esta situación? No sé quién le quiere aquí. Bueno, yo solo a la primera parte, efectivamente, que esto ha hecho visible lo bajo que estaba el país en medios, en tecnología, en digitalización, en conocimiento. Claro que sí, ahora ahí está, bueno, parece, ¿no?, que hay parte un poco de toda esta ayuda europea, bueno, nos están diciendo que una cosa va a ir orientada precisamente a subsanar todo esto, ¿no? A ponernos en un nivel de digitalización, de conectividad, etcétera, alto que, bueno, pero claro que lo ha evidenciado. Respecto a las, no sé si queréis decir, Ricardo o Tamara, la segunda parte de la pregunta, que era esta de si hubo una respuesta en el contexto educativo. Yo no estoy muy seguro, no sé. Eu sei que nas universidades estaban instalando servicios para poder facilitar as clases telemáticas de forma completa, pero non sei como funcionan as cousas no sistema educativo de primario e secundario. Bueno, eu tampouco teño datos concretos sobre que pasou no ensino primario e secundario. A min o que me chega é que as inversións que se fixeron nese nivel, vou a decirlo así, tiveron máis como unha parte cosmética, digamos, de que se detectaba unha necesidade e se facía unha pequena inversión que realmente se plantexara unha solución. Quero decir que as escolas non se volveron a pechar. No caso da universidade sí, ou parcialmente, pero primaria e secundaria non. E teño a impresión de que se volvéramos a unha situación de confinamento, a problemática da fenda digital non sería moi diferente
da que vivimos hai un ano. Non sería moi diferente, esa é a miña impresión. Bueno, vamos darlle paso a Jesús que vos vai facer el mesmo a pregunta, a ver se estamos aí, está entrando na conversa. Que ben. De momento non o vemos, pero non... Hola, Hola, Jesús. ¿me veis? No sé si me veis, si me escucháis. Escoitámoste, adiante. Vale, hola. Bueno, quería saludar a Valentín, que tuve la suerte de coincidir con él en Love Psicólogos, en algún seminario, y me alegro verlo otra vez. Y nada, yo quería hacer un poco reflexión, pregunta. Yo pienso un poco que la pandemia fue un poco un torpedo a la línea de la flotación de la humanidad, en el aspecto de que nos creíamos un poco invulnerables, ¿no? A nivel de sociedad, como cúspide de la creación. Entonces mi pregunta es, la gente realmente que está teniendo ahora más problemas de adaptación y tal, ¿realmente esa gente no será que, para mí que se nota mucho y se echa en falta, y yo lo veo en la práctica profesional, que hay una construcción más sólida de la realidad que, por ejemplo, hace muchos años daba la religión y que ahora parece que no se sustituyó por otra cosa? Lo que es una construcción más holística de la realidad, del sentido de la vida, de la vulnerabilidad que tenemos a la pandemia, a un accidente de tráfico o a cualquier cosa que nos pueda pasar, porque realmente no controlamos absolutamente nada desde mi punto de vista del exterior. Controlamos muy poco. Yo creo que el control tiene que venir de dentro para afuera, no de fuera para adentro. Y nada, es eso. Así no sé si más o menos quedó claro mi cuestión, reflexión, y muchas gracias por permitirme hacerla. Gracias. Gracias, Jesús. Non sei quen lle quere respostar. Bueno, yo, Jesús, saludarte. Me hubiera gustado ver tu cara para recordarte, pero bueno, yo creo que sí, que está despierta una sensibilización sobre la vulnerabilidad como individual y como colectivo, como la raza humana, es decir, como lo que somos, ¿no? Como planeta, como ha ocurrido con otros momentos así históricos que nos recuerdan que vamos juntos en esto, gente muy diversa. Y entonces yo creo que sí, que en ese sentido es importante. A mí me parece muy interesante, que estas son cosas ya un poco muy opinables, pero me parece muy interesante que en esta situación de vulnerabilidad, una pandemia, el ser humano busca seguridades, ¿no? Y es verdad que siempre en estas situaciones se ha echado mano un poco de la religión. Yo creo aquí veo un cambio, porque creo que ha sido muy protagonista la ciencia, ¿vale? Y quizás la ciencia te muestre ahora que puede dar seguridades o que puede dar soluciones, ¿no? Es decir, que si funcionan las vacunas, pues, en el momento en que los políticos se peleaban muchísimo, cualquier foro en el que entrabas científico, sobre todo en el ámbito de la microbiología, de la virología, etcétera, había una colaboración espectacular, a pesar de que hay debajo un negocio enorme detrás con las vacunas, pero había una enorme colaboración. Y entonces yo creo que la ciencia muestra una enorme capacidad de colaboración, una enorme capacidad de respuesta, y que quizás dé a la gente esa alternativa, que me imagino que si no hubiera, bueno, que no sé, esto hace siglos, pues buscas pues eso, ¿no? En la religión, en cualquier tipo de trascendencia así de ese tipo, ¿no? Entonces a mí me parece que esto sí es también un fenómeno interesante, sobre todo si la solución a esto es científica y no es religiosa. De hecho, el papel de la religión ha sido bastante, bueno, en fin, bastante mejorable. En fin, todo un poco su posicionamiento en esto. Bueno, pois vos ler aquí unha pregunta de Magdalena Bermúdez de la Puente, que vos di o seguinte: en el programa electoral del Partido Popular de las últimas elecciones de julio de 2020 se hablaba de una modificación y ayuda a la salud mental.
Pregunta se sabedes se está preparando algo ou se está dotando de recursos a nivel psicolóxico. Sí, bueno, yo tengo conocimientos muy directo, igual Ricardo seguramente más, pero sí que se ha iniciado ese crecimiento en contratación de profesionales de salud mental. No sé en qué ritmo y en qué medida y que es, en fin, para lo que se necesita sería un pasito. No sé, igual Ricardo, esta pregunta sí que igual tiene más conocimiento de ese ámbito. Bueno, podemos decir que a Unidade de Saúde Mental Infanto-Juvenil da área sanitaria de Ourense, de toda a área sanitaria de Ourense, conta con 2 psiquiatras e unha psicóloga especialista en clínica para todos os nenos da provincia de Ourense de 0 a 16 anos. Moito ten que medrar. Sen dúbida, se esas son as cifras, moito ten que medrar. Magdalena tamén introduce outra pregunta que se refire a que falouse moito esta tarde de xuventude e adolescencia. Ela pregunta como están vivindo a situación os nenos de 5, 6, 10 anos. Pues muy dependiente para ellos todo esto depende el impacto, en fin, el cómo lo pasan depende de los adultos que están con ellos. Entonces, yo creo que por eso decía que no creo que vaya a haber un efecto, un daño psicológico directo si esto tiene una duración de, pues eso, ¿no? de este año 2021, pero lo preocupante es el impacto en los cuidadores, porque, en fin, en los progenitores, en los cuidadores, porque ahí está un poco la clave de todo. Puede que digamos, bueno, pues hay una residencia muy grande en esas edades, y es cierto, en función de lo que estén viviendo, pero es que si hay un deterioro en el entorno de su familia, el daño de la generación COVID va a ser dentro de 2 años. O vamos a tener adolescentes o preadolescentes que es en una situación de vulnerabilidad familiar, de conflictividad, de carencias, etc. Entonces no hay que mirar, la foto no es la de ahora, la foto es un poco para la que vamos a ver dentro de poco. Claro, eu penso que unha vez se recuperou a escola, digamos, para as nenas e os nenos se recuperou unha certa normalidade, vamos a decirlo así, porque a súa vida social, inda que nos últimos años tiñan moita vida social os pequenos, ¿no? Pero en xeral a súa vida social é menos determinante. A súa relación con adultos pasa polo entorno familiar e polo entorno escolar. É moi diferente da situación dos adolescentes, pero concordo totalmente con Valentín en que depende do entorno familiar, e os entornos familiares contemporáneos tenden a moita inestabilidade. Tenden a eso, tenden a ser entornos familiares máis inestables. Entonces, bueno, vamos a ver esa volta intensiva, digamos, a familia, como cambia, ¿no? Como cambia as vivencias dos rapaces, pero tamén como cambia as familias. Eso está por ver. Pois tamén polos rapaces e rapazas pregunta Nuria que di boa tarde, parabéns pola iniciativa. A miña dúbida vai con respecto ás persoas menores de 12 anos que aínda non lle saben por nome aos sentimentos e emocións xeradas pola situación que estamos a vivir. Nin en moitos casos entenden que están a desenvolver, por exemplo, cadros de ansiedade. Se está a valorar como problema incluso a longo prazo? Existen iniciativas para previr e dar resposta ou para dotar de recursos ás familias?
Non sei, Ricardo, se queres contestar. Bueno, estamos clamando, ¿no, Ricardo? Estamos aquí insistiendo en que, ¿no? Y creo que Tamara lo ve también en su sector propiedad. Estamos clamando que hay que mirar ahí, o sea, hay que empezar a mirar ahí, ¿no? Hay que mirar, no hay ahora mismo, bueno, yo no sé, ¿no? Yo creo un poco por lo que veo también en revistas científicas, todo el tema de infancia, tampoco se está detectando un daño, cuadros de ansiedad muy grandes, y cuando ocurren suele ser precisamente que empiezan a reflejar una cierta ansiedad o inestabilidad en su entorno familiar, ¿no? La seguridad en esas edades, de ahí para abajo, las proporciona un poco las figuras de apego, ¿no? Y claro, ahí es pero si esas figuras van a tener dificultades y se prevé que va a haber dificultades, pues entonces generarán un efecto indirecto en la infancia, incluso más temprana. Sigo entón coas preguntas. Transmito vos agora as grazas de David Facal Mallo, que comenta que lle gusta ademais o concepto de retrotopía, que non o coñecía e que ademais di que o vai empregar, así que damos as gracias por iso. Vou vos trasladar agora a pregunta de Lorena, que di que se está a encontrar na práctica clínica con adolescentes a problemática que comenta Ricardo de illamento e fobia social. Que recomendacións poderíades dar neste sentido para abordar estas dificultades? Bueno, o concepto de retrotopía é de Zygmunt Bauman. Para completar a cita. É o último libro que escribiu antes de morrer Bauman, Retrotopía, que é moi recomendable para pensar o tempo en que vivimos. Bueno, claro, neste caso que fala a compañeira das fobias sociais, que ela denomina como fobias sociais, Tamara daba antes unha clave que decía, bueno, teríamos que preguntarnos por que non queren salir. Teríamos que preguntarnos se realmente se trata dunha fobia social ou se o que nos estamos atopando digamos, un proceso de acomodación a unha circunstancia que, digamos, lle resulta máis sinxela de vivir así, ¿no? Ese non salir de casa, bueno, é que os mozos e as mozas a día de hoxe prácticamente non saen moito máis de casa que para ir a clase. E, efectivamente, todo ese estímulo da relación social está moi limitado, ¿no? Entonces, a ver, eu quería insistir nunha idea que sería, dende o punto de vista das nais e dos pais, ata que punto perciben e se dan conta da importancia de que os fillos volten a casa. Eu, nos casos que nos atopamos destas características, o que vexo é moitas dúbidas por parte dos proxenitores de decir, bueno, pero é realmente convinte que sala da casa, é necesario que vaya ao colexio, podenlle por un profesor na casa. E para min este é un interrogante novo. Eu este interrogante, hai un ano, non o coñecía. Non me atopaba pais e nais que cando os fillos non querían ir ao colexio se fixeran esta pregunta. Esta é unha pregunta nova. Porque parece que a posibilidade de quedarse en casa non existía antes, pero agora sí que existe. Entón, estamos ante unha realidade nova. É posible que haxa casos de fobia social, pero tamén é posible que haxa casos de acomodación a esta nova realidade, que creo que temos que cuestionarnos como tal. A
A mí me parece muy importante que el trabajo que se puede hacer ahora en los coles, ¿vale? En todos los niveles, incluso en la universidad. Ahora la semana que viene empezamos presencial en la UDC y yo no voy a dejar de hacerlo. Es decir, tratar los contenidos, las materias, etcétera, pero darle una especial importancia un poco a trabajar la sociabilidad, el sentido de comunidad, el sentido de la gestión emocional con todo esto que se está viviendo. Es decir, es un ámbito que ahora mismo es muy oportuno. Es un sitio oportuno y también dejarles ese espacio. No digo monitorizarlo excesivamente, pero ponerlos en situación, dejarles ese espacio y provocar un poco la chispa para que se trabaje esto, ¿no? Esa un poco terapia, entre comillas, de lo colectivo. Ese ámbito ahora educativo creo que hay que poner ahí bastante importancia. Totalmente de acordo, e ademais hai colexios que xa están demandando isto, están pedindo, ¿no? Os mestres, as mestras están pedindo estes traballos, totalmente de acordo. Imos ter que ir pechando porque vamos quedando sen tempo, así que vou transmitirvos a última pregunta. Van quedar algunhas sen respostar, pero bueno, imos pechar coa de Karina Bacelar, que di en primeiro lugar: felicidades a los tres ponentes, un auténtico placer escucharos. Fai a seguinte pregunta: si los jóvenes serán los adultos del futuro, ¿qué esperanza como adultos le podemos brindar a nuestros adolescentes en el momento social que estamos viviendo? Bueno, eu creo que sin lugar a dúbidas, bueno, pues saudar a Karina, o primeiro, os adultos temos que plantexarnos que vendemos moi mal a adultez. Vendemos adultez, mira, Tamara di que sí, vendemos adultez permanentemente dende a queixa, como si o feito de ser adultos fora unha especie de vida de sufrimento e arrastres e cargas terrible, ¿no? Pero o que lle temos que transmitir aos novos é que eso non é así, que realmente a adultez ten que ver ca autonomía, ten que ver ca posibilidade de crear, ca posibilidade de asumir responsabilidades, e que eso está ben, e que eso é motivador, ¿no? E que ademais, inda que se di e se repite permanentemente que van a ser unha xeración que van a vivir peor que a nós, eso é precarizalos antes de que os ten. Os estamos precarizando antes de estar precarizados. Van a ser unha xeración que van a vivir dun xeito diferente a nós. Seguramente, en moitos aspectos, o gallá mellor e o gallá os acompañemos nese proceso. Eu creo que eso é algo importante que lle transmitamos, ¿no? Si non, volvo a decir, estamos na retrotopía. Bueno, añorando un non sei que sei que era maravilloso antes da pandemia, pero había un 40% de paro juvenil. Sí. Yo también, Tamara, para que termines tú, que igual eres más indicada, pero para decir un poco mi parte sobre esto, hombre, yo creo que esa generación en absoluto son el problema. Yo creo que son la solución. Exacto. Es decir, tenemos que pensarlo así, son la solución. Y, en fin, son los que van a estar ahí y van a afrontar retos muy nuevos. A ver, nosotros somos una generación el enemigo podía venir por el espacio, naves y tal, y llegar a la luna, y ahora resulta que el enemigo viene por lo micro tal, que son unos bichitos invisibles. Es decir, esa generación es la solución y es la generación más que va a tener toda esta herramienta de otra nueva forma de conocimiento y de aprendizaje y tal. Entonces, yo en ese sentido, en fin, transmitiría ese optimismo, y es que tenemos que pensar así, los más mayores tenemos que pensar que son la solución y tenemos que darles ya todo lo que podamos, ¿no? Porque es así, es mi punto de vista. Yo me siento una persona privilegiada porque estoy casi siempre rodeado de gente a la que le llevo un montón de años, y entonces, bueno, pues me permite no envejecer mucho por dentro,
por fuera sí, porque es inevitable, pero por dentro, entonces estoy agradecido todo el tiempo. Entonces, esa es un poco la idea. Eu penso que non é tanto que nos vendades moi mal a adultez, sino que nos vendedes moi ben a xuventude, e estamos vendo como estamos pasando a xuventude pechados na casa. E que además de estar pechados na casa na xuventude, en canto poidamos sair, vamos a topar cunha crise económica brutal para comenzar a nosa adultez. E iso sí que nos frustra moito tamén, no sentido de que estamos vivindo un presente que non nos gusta, agardando un futuro que non parece moito máis prometedor. En ese sentido, o que se facía coa pregunta de que podedes facer os adultos con respecto a facilitarnos ou a facernos ver unhas mellores expectativas de futuro, pois penso que como intentarnos non facer ver precisamente que o futuro é tan negro como probablemente sexa, para que non caíamos un efecto da profecía autocumplida, para polo menos intentalo e que se despois pois fracasamos no proceso de acabar a adultez ou nas nosas expectativas da adultez, pois polo menos dicir, bueno, puidémolo intentar. Tivemos a oportunidade e non foi tan ben como esperábamos, pero non xa entrar na adultez pois pensando que pasamos a mellor etapa da nosa vida mal e que agora pois ainda comeza o peor. Pois quedamos con esta idea, non? De que hai que ver a mocidade como solución e darlle as ferramentas para que se faga cargo, non? Do futuro que é deles. Imos pechar aquí a conversa, non sen antes recibir a Socorro Rodríguez Holguín, que é a coordinadora de Tempo da Psicoloxía e que está connosco para despedir a sesión. Eu, antes de nada, quero agradecer ao Colexio de Psicólogos e a Universidade de Santiago que contara comigo e agradecer vos os tres a magnífica conversa que mantivemos. Moi boa, Socorro, benvida. Moi boa noite, Ana, moitas grazas a ti, moitas grazas aos tres relatores de hoxe, Tamara, Valentín, Ricardo. Creo que fixechedes unha sesión tremendamente interesante e enriquecedora. Por tanto, desde a organización satisfixechedes plenamente as expectativas, de verdade. Moitas grazas. E chega xa a hora de dar cabo a estas xornadas. Bueno, como todo en este ano, romperon as previsións. No mes de setembro empezábamos a pensar nesta xornada valorando se íbamos a poder facelas presenciais e creíamos que sí, ou polo menos valorábamos esa posibilidade, e ao final, bueno, pues nos encontramos con este medio, que non é o que máis nos gustaría a todos, pero tamén é certo que ten a virtualidade de que nos permitiu quizás chegar alén de Compostela con estas xornadas. Vamos tamén en esa idea de sacar os aspectos positivos. Quixemos poñer na palestra e contribuir a esta reflexión que todos estamos facendo con todos estes cambios nas nosas vidas, dar a perspectiva que pode aportar a psicoloxía, e espero que chegáramos con ela esos 100 e pico asistentes que houbo todos estes días. Estou segura de que houbo moitos compañeiros profesionais da psicoloxía, pero tamén cidadáns interesados en ver que é o que pode aportar a psicoloxía ou como podemos axudar a interpretar, a comprender e a afrontar esta realidade. Neste sentido, a sesión de hoxe eu creo que foi moi interesante e que complementou, que conseguimos, bueno, pues completar coas tres sesións a maioría das preguntas. E espero que conseguiramos tamén poñer sobre a mesa as capacidades e as potencialidades da psicoloxía como profesión, como disciplina e como ciencia para dar respostas e recursos. Bueno, esa é a perspectiva desde a organización. Espero que nos próximos días podamos ter ese feedback, esa retroalimentación de como foi percibida esta xornada estas xornadas polos asistentes.
e que realmente cumpriremos con esa función. De novo, agradecer nas persoas dos que hoxe estades presentes en cámara, a vos e aos relatores das dúas xornadas anteriores, a vosa presencia. Trasladar tamén que as xornadas van quedar gravadas e van ser despois compartidas a través do canal de YouTube do colexio, por tanto, poderán ser seguidas, espero, por máis persoas e desexar vernos o ano que ven cun novo reto. Esperemos que sexa distinto, que sexa máis positivo, pero sobre todo que podamos compartir de novo unha reflexión da psicoloxía coa sociedade e da sociedade coa psicoloxía. Moitas gracias a todos e moi boa noite. Grazas. Gracias. Bueno, pois despedimos aquí. Moitísimas grazas a todos os que estivechedes seguendo Tempo da Psicoloxía nesta edición e pola seguinte. Boa noite. Boa noite. Boa noite.